Asambleísta Pedro de la Cruz. Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, compañeros dirigentes, creo que ya se van retirando de las organizaciones que están atentos a este debate que estamos llevando acá en la Asamblea Nacional. También a los compañeros y compañeras que están escuchando en el país. Para nosotros, los que vivimos en el campo, realmente es importante que vayamos concienciando sobre la necesidad de que exista una real política y que se siembre el petróleo en el campo. Hoy leía la prensa y dice que la ley de soberanía alimentaria prevé más subsidios estatales. Bueno, yo no sé los medios en dónde están, especialmente este periódico que dice que hay más subsidios. No sé, al menos yo no he visto subsidios en el campo. Tal vez no sé qué subsidios estén hablando. Bueno, se subsidió a la banca más de 8.000 millones de dólares y al campo realmente no ha habido ningún tipo de subsidios. En algunos casos, los campesinos, los productores, los pequeños y medianos son los que subsidian en muchos casos la alimentación del pueblo ecuatoriano. En muchos casos, esa pérdida. Y creo que incluso los compañeros dirigentes de las organizaciones campesinas han dicho: queremos emergencia, queremos que haya ya el Estado se preocupe de la alimentación del pueblo ecuatoriano. En muchos países llamados desarrollados, el alimento es considerado como un asunto de seguridad nacional. Aquí decía también asambleísta Viteri, creo que así lo debemos considerar en nuestro país y por lo tanto dar la atención prioritaria que debe haber a estas políticas que debe llevar adelante. Se ha aceptado, se ha discutido, se ha analizado una ley marco. Claro que para definir para cumplir con la Constitución, que la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar la alimentación al pueblo ecuatoriano. Y por lo tanto, incluso se plantea la necesidad de que exista plazos por la emergencia del caso, por la urgencia del caso, de que exista plazos para que se discutan las leyes conexas, para redefinir las políticas y la asistencia, una redefinición de la banca pública, porque en nuestro país, yo creo que no me van a dejar mentir, la pequeña y mediana producción no ha sido atendido con la Banco Nacional de Fomento. Por lo tanto, siempre las condonaciones ha beneficiado a los grandes y en grandes millones de dólares. Y por lo tanto, creo que la condonación incluso incentiva de que los grandes impulsen y que digan: peleemos por la condonación, pero los que se han beneficiado siempre son los grandes productores. También queremos decir que el tema de tierras, territorios, el tema de comunas han sido abandonados. En 1994 se debatió la Ley de Desarrollo Agrario con el fin de privatizar y con el fin de repartirse las tierras comunales.
gracias a una movilización, a un levantamiento, tuvimos que frenar que se repartan los terrenos comunales, y en el año 98 se puso que los terrenos comunales son imprescriptibles, inembargables, indivisibles, y se lo ratificó en la Constitución actual. Por eso creemos que la ley de tierras debe ser un asunto urgente de análisis y discusión, si que verdaderamente creemos en esa revolución. Nosotros ya no hemos hablado de reforma agraria, porque reforma agraria es reformar y reformar y reformar, y eso realmente no. Ya hemos visto que en el año 94 tuvimos la reforma agraria. ¿Qué cambio ha habido en el campo, en el agroecuatoriano? Más pobreza. Tal vez dieron tierras de mala calidad, y con eso nos han justificado, ya se repartió las tierras. Y nosotros lo que no es que no queremos de repartición de tierras, sino que la tierra cumpla la función social y ambiental, como dice la Constitución Política del Estado. Por eso hablamos de revolución agraria, hagamos un cambio profundo en el sistema agrario del país. Ya no hablamos de reforma agraria integral, bueno, todo es reforma. Aquí hemos estado hablando de revolución ciudadana. También en ese marco de la revolución ciudadana, la revolución agraria es urgente y necesario en el país, compañeros y compañeras asambleístas. Tenemos que discutir en este tema de revolución agraria el tema de la agrobiodiversidad de semillas que está en esta ley marco. El tema de desarrollo agrario, no pensando en el tema de la privatización o de la repartición, sino que una ley verdadera que hable del desarrollo agrario. La agroindustria y el empleo rural tiene que ordenarse, compañeros, compañeras, porque en el campo es lo que más violenta los derechos laborales en el país. Yo he sido jornalero agrícola y sé que realmente en el campo no se cumple con las normas, las leyes de seguridad social, no se cumple con las 40 horas semanales, no se cumple con las normas higiénicas en las grandes plantaciones bananeras, en las grandes plantaciones florícolas, no se cumplen con las normas fitosanitarias, con las normas que debe haber. Están envenenándose nuestros compañeros campesinos. Eso tenemos que también tomar muy en cuenta en estas leyes conexas que tiene que venir. El tema de la sanidad animal, vegetal, la ley de aguas está normada en la transitoria primera, que tenemos 360 días que desde que se aprobó la Constitución, entonces está corriendo el tiempo en la ley de aguas, que tenemos que discutir, tenemos que analizar, tenemos que ser participativos, y en ese es necesario que vayamos avanzando en estos aspectos. También esta ley, para el segundo debate hemos incluido de que los cultivos agroalimentarios no sean sujetos que se utilice para el biocombustible, porque en el mundo estamos priorizando alimentar a los autos que alimentar a las personas. Y también hay que ver el tema de los monocultivos. Los monocultivos están destruyendo la madre tierra, uso de los agrotóxicos, y eso no sé qué futuro vamos a dejar a nuestras futuras, valga la redundancia, futuras generaciones. Por eso es necesario, en este marco de la participación ciudadana, un consejo que se habla de soberanía alimentaria, que sea entre el Estado, entre el Ejecutivo y la sociedad civil. Pero también es necesario la conferencia de soberanía alimentaria para que esta, como una entidad autónoma de organizaciones sociales, se debata, se analice, se haga las propuestas a este Consejo, y este Consejo elabore proyectos y se presente a la Asamblea Nacional, para que realmente las leyes sean una real participación ciudadana que habla la Constitución Política del Estado. Compañeros y compañeras asambleístas, aspiramos que esta ley sea aprobado y que inmediatamente empecemos a tratar las leyes conexas para que esta revolución agraria se cumpla
no solo en un sector, sino que para todos los ecuatorianos, especialmente a los sectores que vivimos en las zonas rurales. Muchas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas.